Ruth Zurbriggen, que es activista feminista, ha iniciado la colectiva La Revuelta en Neuquén. Tenés una lista de cosas que has hecho, Ruth. Además, estás en Socorristas en Red, sos docente, investigadora. Tu foco está en las temáticas vinculadas con las sexualidades, los géneros, los feminismos. Y bueno, y empezaste como también en educación para niños y niñas, o sea que y hoy estás en la universidad o en otro tipo de formación, o sea que ese camino ha sido muy largo también. Bueno, y el camino del trabajo con el conocimiento para mí es muy desafiante. Sí. Porque es el trabajo con otras personas, ¿no? Y hay algo del orden de la transmisión que hacemos, de lo que queremos también que se conozca en este mundo, que desde los lugares en los que yo trabajo en educación, que centralmente en mis últimos años en la formación docente trabajé mucho sobre educación sexual integral, y cómo llevamos adelante las pedagogías vinculadas a la ley 26.150, entonces ahí hay como desafíos y promesas también, claro, ¿no? Me parece que la ley de educación sexual integral es una ley que colabora en prometer otros destinos, que creo que esa es una de las funciones, en todo caso, de la escuela, o una de las posibilidades de la escuela, en tanto armado de comunidades también, ¿no? Así que sí, un camino largo y un camino también de mucho encuentro, ¿no? De mucho encuentro con los feminismos. Los feminismos en 2001 éramos unos, y luego con el paso de los años, y sobre todo porque nuestras apuestas lograron impactar, me parece a mí, en amplios sectores de la sociedad con una capilaridad que creo es inmensa, la siento todavía hoy. ¡Ay, qué bien! Sí, la siento, la capilaridad, digo yo, a esa posibilidad de pensarnos distintas y distintas, ¿no? Ahí veo la capilaridad de los feminismos, más allá de lo que haga el Estado, los organismos públicos, ¿no? Me parece que el gran impacto que estuvo en las calles es en las mentalidades, ¿no? Esa sensación o esa consideración de no me merezco tal cosa. Claro, proyectos de vida. Claro, exactamente, ¿no? Pensar que cada vez en más personas la maternidad puede ser una elección y no necesariamente un proyecto con el que si no llevas adelante no te realizás. Digo, hay cambios profundos, me parece a mí, en la forma de pensarnos. Y creo que también hemos impactado en varones, ¿no? Que en distintas edades o por distintas circunstancias, amigos que tengo que me dicen, por mis hijas empecé a pensar otra cosa, por mis hijos empecé a pensar, por cómo me empujaron, ¿no? A pensar otras cosas. Así que en ese sentido yo creo que es muchísimo lo que hemos hecho. Eso no quiere decir que hoy no estemos en un momento donde, bueno, también como reacción a todo eso, hay un intento de restauración patriarcal indiscutible. Sí, tal cual. Porque hay un intento y hay una insistencia en llevar adelante políticas discriminatorias, políticas que no atiendan las necesidades. Sí, hay un foco, o sea, evidentemente el foco está puesto en esto que revela también, de alguna manera, me parece, esa contraola, digamos, que aparece es muy fuerte y atraviesa, también atraviesa todo. Pone en discusión, me parece, bueno, lo logrado hasta acá por los feminismos, por las luchas. Y bueno, ¿qué va a pasar después de esta contraola? Porque todo está en movimiento.
Sí, me parece a mí también que, digamos, lo que está pasando en Argentina es la expresión de un fenómeno global, ¿no? Y las ultraderechas neoliberales también tienen en su interior a sectores muy conservadores. Cuando las derechas avanzan, otra vez los cuerpos de las mujeres y las disidencias son el territorio de donde se pretenden imprimir determinadas políticas. Y además pienso que los feminismos cuestionamos las bases no solamente del patriarcado, esa estructura de poder tan fuerte, sino también las bases económicas. Cuando discutimos que el cuidado debe ser reconocido, bueno, acaba de reconocer la Corte Interamericana que el cuidado es un derecho humano, eso es trabajo feminista. No hay posibilidades sino de que la Corte reconozca eso, ¿no? De años, creo que los feminismos también tenemos eso, ¿no? La persistencia. Persistir, persistir, persistir. Y pienso que este momento tan difícil, tan horroroso que estamos viviendo, bueno, necesita que repensemos muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que hemos hecho hasta aquí para ver cómo volvemos a impactar fuertemente con otras salidas de mundo, porque las salidas que nos proponen estos sectores, la verdad que no resuelven los problemas que tenemos las mayorías, y mucho menos las mayorías populares, ¿no? Vos andás por toda Argentina y, bueno, ¿cómo ves qué cambió o qué no cambió después de la legalización del aborto en el país? ¿Qué estás viendo? ¿Qué se ve? Bueno, en principio creo que uno de los problemas está en las narrativas que se instalan a nivel del gobierno, ¿no? Otra vez escuchar esos discursos que dicen que el aborto está mal y que el aborto es un crimen. Ya desde niveles gubernamentales eso no lo escuchábamos, no quiere decir que haya muchas personas, funcionarios de salud, funcionarios, exacto, que lo siguieran pensando, ¿no? Pero la ley trajo la posibilidad de que, y de hecho es el gran cambio que trae la ley, que es el Estado te lo reconoce como derecho, entonces el Estado te está diciendo no está mal, tanto no está mal abortar, que te lo voy a garantizar de manera segura, gratuita. Entonces a mí me parece que una de las cosas que cambia son las narrativas y eso genera un poco de terror. Creo que donde más terror genera es en efectores de salud, que se sienten más controlados, que sienten que las voces antiderechos volvieron a sonar en los lugares de salud. Eso me parece que es importante. Así como apenas se sancionó la ley, las voces que sonaron fuerte eran, ¿no?, dentro de los espacios de salud, las voces de garantistas que hacía tantos años venían trabajando por la legalidad del aborto. Entonces me parece que esos discursos, por eso yo decía recién, ¿no?, como esta restauración patriarcal con la que sueñan estos personajes que hoy gobiernan, bueno, este discurso sobre el aborto como crimen es parte de eso, que no tengamos soberanía sobre nuestros cuerpos, en definitiva. Creo que otra de las cosas que cambió y mucho es todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Teníamos un Ministerio de Salud de la Nación que apenas se sancionó la ley en diciembre de 2020 y se promulgó en enero de 2021, inició una política clara de dotar al programa que tenía que implementar la ley de presupuesto, de trabajo para formación, porque había que ampliar también los lugares donde se garantizaba, había que formar profesionales. Bueno, me parece que todo eso se cortó drásticamente, y dejar a las provincias, que sean las provincias las que tienen que garantizar los insumos, vuelve a mostrar como la enorme desigualdad que hay a lo largo y ancho de todo el país, que es una desigualdad
que se nota constantemente, incluso dentro de una misma provincia, incluso dentro de una misma ciudad. Hoy hablábamos con compañeras de acá de Jujuy y decían, en tal centro de salud todo bien, en tal centro de salud todo mal. Entonces, al interior también de las ciudades hay enormes diferencias por el personal que trabaja y si tengo o no insumos es claro, porque en Argentina la mayor parte de los abortos son con medicamentos y en casa, o sea, el médico, la médica, la obstétrica, quien te vea, te receta, te indica cómo usar medicamentos e ir a abortar en casa. Eso que es una especie de revolución tecnológica, si no hay medicamentos al alcance de quien necesita abortar, hay ahí un obstáculo importante. Muchas veces, incluso creo yo que parte de lo que está pasando es que el negocio del aborto otra vez se pone en alto, porque si vos tenés que ir a comprar las pastillas que salen alrededor de 250.000 pesos, entonces otra vez quienes sufren las consecuencias de este vaciamiento de política pública son las mujeres de los sectores más empobrecidos económicamente, más precarizadas, ¿no? Entonces se profundizan esas desigualdades, me parece, enormemente. Y las socorristas en red, que han sido y son quienes ayudan a las mujeres a lo largo y ancho de Argentina a poder abortar, las acompañan. ¿Qué ha pasado, qué pasa con esta organización, digamos, en el antes y en el después de la ley? Porque en un principio uno podría decir, bueno, ya está, no hace más falta, porque está la ley, pero no. Nosotras también pensábamos que era así. De hecho, hasta lo escribimos en los inicios del socorrismo, decíamos, somos un plan B hasta que sea legal, porque nunca dejamos de reclamar la legalidad del aborto, un poco por lo que dije antes, el estatus de legalidad crea otras subjetividades con el tema, ¿no? Pero además nunca dejamos de reclamarla porque sabemos que el acceso no depende de socorristas, porque sabemos que no somos el Estado. Apenas sale la ley, lo que nosotras sentimos y nosotros es que teníamos más posibilidades para ofrecer a las personas que nos conectan, ¿no? Más posibilidades quiere decir, podés encaminar, digamos, la resolución de este embarazo que vas a abortar de manera autogestionada, siempre y cuando tengas hasta 12 semanas de gestación y bueno, con una serie de condiciones, o podés encaminar la resolución a través del sistema de salud formal, mayoritariamente en los centros de salud de atención primaria, que es lo que pasa en casi todo el país, ¿no? Donde más se garantiza es con profesionales generalistas, con médicos generalistas y médicas generalistas de atención primaria de la salud. Entonces, bueno, más posibilidades. Ahora, con todos los recortes que hay, lo que empezamos a escuchar en las llamadas telefónicas, porque nuestras líneas siguen prendidas, porque lo que trae la discusión de la ley es, nos hace conversar y reflexionar más sobre lo que implica acompañar, ¿no? Y se pone en alto la idea de acompañar. Bueno, para nosotras y nosotres acompañar es disponerse a encontrar caminos, soluciones con esa persona que está queriendo abortar. Es disponerse a dar tiempo, a dar escuchas, porque lo que queremos es construir esas escuchas afectadas que hacen que la persona que está hablando con nosotras sienta que eso que nos está contando nos importa, afectada en ese sentido, digo, ¿no? Entonces, la ley trae también una conversación en socorristas y con compañeras y compañeros con quienes trabajamos y activamos y articulamos una conversación fuerte sobre los sentidos de qué es acompañar. Luego, con el triunfo de Javier Milei y todo lo que rápidamente destruyen, porque también rápido, hay que decir, ¿no? Es un proceso muy, muy rápido
que por eso también genera mucha desazón y por eso genera esa sensación de no puedo hacer nada, contra esto no puedo hacer nada, porque miles en las marchas universitarias en la calle, miles por otros temas, enojos por todo lo que pasa con jubilados, pero parece que no se puede hacer nada, ¿no? Que me parece que es parte de la pedagogía de este gobierno, ¿no? Hacerte sentir que no vas a poder, la desmoralización por encima de todo. Entonces, otra vez estamos teniendo mucha demanda de muchas personas que nos cuentan, sí, fui al centro de salud, pero la persona que me atendió en la administración me dijo, acá ya no se hace. Ese ya no se hace. No sé, la otra vez un médico de Formosa que le dijo a una chica, ¿vos no sabías que eso ya no es legal? ¿No? Esos discursos obstaculizadores, como decía yo al principio, de esas personas que apenas sale la ley, se quedaron calladas, enojadas seguramente con que sea legal, pero no podían hacer mucho. En cambio ahora levantan la voz, ponen obstáculos, hacen que se demore la resolución. Y en otro aspecto que hay muchos problemas es en todo lo que tiene que ver con interrupciones por fuera de lo que llamamos IVE, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo es hasta la semana 14 de gestación inclusive, entonces desde la semana 15 en adelante hay menos profesionales que garantizan y entonces ahí también se arma como un cuello de botella que termina dilatando también la posibilidad de solución y a lo mejor alguien que lo pidió a las 16 semanas termina abortando a las 19 por todos los laberintos que hubo en el medio. Así que creo que estamos en un momento difícil, a la vez pienso que es uno de los temas claves de los feminismos en Argentina. En términos de, digo claves en términos de lo que logramos. Es uno de los únicos países del mundo donde hubo millones en la calle reclamando por aborto legal. Eso, o sea, el aborto es un tema, es el núcleo duro contra el patriarcado, ¿no? Porque tiene que ver con la soberanía corporal. Entonces, a mí me parece que hay más conciencia del bienestar que trajo la ley que más deseos de que vuelva para atrás, ¿no? Hay más conciencia, más sensibilidad, diría incluso social, de, cuántas menos personas sufren las consecuencias de un aborto clandestino inseguro a partir de que tenemos la ley y todo el trabajo activista que se ha hecho. Entonces eso me parece que ayuda a que el gobierno, si bien recorta, no se meta con el intento de derogación. No digo que no es parte de sus sueños y sus deseos, pero yo tengo la sensación de que vamos a oponer un frente ahí, ¿no? Como importante. Gracias, Ruth. Gracias a ti.